Buenas a todos, por si acaso, cuestiones coyunturales del momento. Vamos perdiendo margen de maniobra, ya saben cómo es el asunto. Vemos que estallan problemas en varios lugares y que no hay las respuestas oportunas. Bueno, ya saben, todo viene a ser una bendita tragedia innecesaria, sobre todo en su dimensión y naturaleza. Perdón, sobre todo en su dimensión, ¿no? La naturaleza es inevitable, pero también podemos decir que en su naturaleza, en el hecho de que afecta a lugares y a espacios a los cuales no debería afectar. Por si acaso el tema de hoy va a ser otra vez ¿cómo es? GP Chat. Otra vez inteligencia, cuestiones de inteligencia artificial. Por si acaso, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, GPT Chat. Por si acaso, prácticamente ya he terminado la rebelión de Atlas Shrugged. Estoy en el vilipendio de John Galt, porque decían, ¿no? De que había hay no necesitaba el discurso de las, ¿cómo es? 30 páginas. Yo dije, ¿qué discurso de 30 páginas? Porque de rato en rato los personajes de Ayn Rand conversan, ¿no? Y hay alguien que viene y da su discurso, digamos, y que siempre son simpáticos. Ya saben que su trabajo es bastante filosófico. Entonces son como pequeñas lecciones de filosofía. Y yo dije, no debe haber un... Cuando alguien decía de que había 30 páginas de un discurso así, de una perorata, eh, yo dije, no debe ser verdad, debe ser sumando, ¿no? Todas las pequeñas páginas en las que los personajes te dicen, no, lo correcto es, ¿no? Entonces, yo pensé que no había esa parte, pero he llegado a esa parte que está cerca del final. Es más de 30 páginas, gente. Más de 30 páginas de filosofía, ¿no? Es fácil de leer, por si acaso, muy fácil de leer el libro, La Rebelión de Atlas. Yo lo recomiendo, sobre todo ahora que hay tantas ediciones muy bonitas circulando por el barrio. Entonces, muy pronto voy a estar hablando sobre Ayn Rand y Atlas Shrugged. ¿Qué novedades más? Bueno, ya saben. Evitamos hablar de las cuestiones coyunturales, pero por Dios que están metiendo la pata en varias partes y metiéndola bien fuerte. Por si acaso, esto es un granito, no es una herida, ni un balazo. Ah, bueno, damas y caballeros, el tema de hoy es una vez más eso que llaman inteligencia artificial. eh, y que no se debería llamar así. Entonces, hablemos sobre el asunto, ¿por qué? Porque el año pasado, bueno, desde hace buen tiempo ya, que la humanidad ha cambiado. Se puede decir que, o sea, teníamos las cosas X y ahora tenemos las cosas de otra manera. Porque se estaban produciendo, bueno, se están produciendo revoluciones eh, cuya naturaleza es difícil de otorgarle un, un valor. En otras palabras, han sucedido, solo el año pasado ha sucedido un montón de cosas que nosotros, o sea, deberíamos detenernos y decir, oigan, tenemos esto. Hablemos entre tú y yo cómo lo vamos a utilizar, cómo vamos a permitir, cómo nos va a afectar. No, hablemos sobre esto, hablemos sobre lo otro y todo lo demás. Por si acaso, eso se debería haber hecho, debería haber las posibilidades de ese tipo de conversación en algún nivel, en algún espacio y todas esas cosas. Debería poder haber. No hay, no hay. El mayor problema que tenemos es la cobardía de los sistemas que están siendo cuestionados por obvias razones, porque no están dando las respuestas al problema.
tú tienes los gobiernos de cualquier estado que tienen que dar respuestas al problema que surgen, ¿no? Y deben atender y deben trabajar para resolver los problemas que surgen. Pero surgen y surgen y surgen más problemas y más problemas y más problemas, y ahí se forma un rechazo a esos mecanismos, ¿no? ¿Qué es lo que está, por ejemplo, pasando en Perú? Lo cual es sumamente trágico porque todas las protestas, toda la destrucción, todos los bloqueos, todo eso no producen algo, no son una respuesta, son simple y llanamente una queja ante el sistema que no está dando respuestas. Y no son, son, como se dice, son detrimentales de absolutamente todo el aspecto social y toda la estructura social. En otras palabras, hacen daño concreto. Y no estoy hablando solamente de los muertos, que es, digamos, un daño evidente, un daño evidente y tangible fácilmente, sino de todos los aspectos económicos, o sea, de todas las pérdidas económicas, pero todos los aspectos sociales. En otras palabras, me estoy quejando, me estoy enojando y no quiero hablar contigo. Entonces, ese tipo de destrucciones del tejido político, del tejido social, se dan con este tipo de eventos. Y todos los resultados, que es, digamos, desde una cuestión económica de inversión a largo plazo, desde eh, desde una construcción, desde un posible emprendimiento que no va a haber, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas suceden y afectan al país determinado, ¿no? En este caso Perú, de una forma muy negativa, lo cual es una tragedia, ¿no? Y entonces, sobre esa tragedia tenemos que, tienen que ellos, una vez más, plantearse, ¿qué estamos haciendo mal? Porque algo tienen que estar haciendo mal, ¿no? ¿Qué está sucediendo acá? Y por si acaso las respuestas ya están dadas. O sea, ya sabemos qué se debe hacer para evitar ese tipo de estupideces. Democracia donde falta democracia, transparencia donde falta transparencia, Estado de Derecho y vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Libre mercado, de todas esas cosas que deberían ser básicas y que en la región son eternamente postergadas porque se ha buscado el método de ser imbéciles. El método de ser imbéciles le ha funcionado algo y por lo tanto todos los demás debemos ser imbéciles y no nos quejamos y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque la estupidez es la guía que se está utilizando para seguir adelante, lo cual es pavoroso. Deberíamos quejarnos de otra manera, ¿no? Con propuesta. Pero así son las cosas, así están las cosas. Pero por detrás de eso por detrás de ese tipo de tonterías, ya saben que hay paradigmas poderosos. En otras palabras, formas de hacer las cosas, no solamente conocimiento empírico, en otras palabras, no solamente una mala práctica de conducta social y política, sino también ideas que se están asumiendo que así son y por lo tanto se construyen sistemas, ¿no? En base a esos paradigmas, en base a esos mecanismos, lo cual es, una vez más, es la gran tragedia de nuestro tiempo y ojalá se aborde, bueno, y se tiene que abordar en todos los espacios que se puedan abordar, lo cual no es nada fácil, nada sencillo, y de ahí que no tengamos una conversación pertinente sobre los efectos de las tecnologías, de los mecanismos y de las herramientas que tenemos. No, no importa si es Twitter, por ejemplo, no importa si es Facebook, no importa si es, no importa lo que sea, no importa si es TikTok, se está hablando mucho, se está hablando mal mucho de TikTok, sí y no. No, pero entonces deberíamos hablar de eso, ¿no? Y debería hablarse en algún espacio, deberíamos estar ahí eh, conversando sobre el bendito mecanismo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha decidido prohibir TikTok, ¿no? Entonces eso no es una conversación, damas y caballeros.
Eso, y están lanzando cosas y diciendo tonterías, pero que tú no te puedes imaginar. Entonces, eso no es una conversación. Eh, una conversación sería de que alguien viene con una tontería sobre TikTok, a alguien le dice, no, eso no es así, y que se hable entre esas personas y todo lo demás, y que después, digamos, de un correcto abordaje al tema con varias posiciones y con datos, ahí se saquen conclusiones, ¿no? Y la conclusión rara vez va a ser prohibir un instrumento como TikTok, prohibir Facebook, prohibir lo que sea, prohibir Twitter. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Twitter en ciertas cuestiones? Lo que ha hecho ha sido censurar, censurar, censurar esto, censurar aquello, censurar todas estas cosas cuando eran unas censuras in- incorrectas, inapropiadas, ¿no? En otras palabras, en vez de censurar, en muchos momentos lo que tú has hecho es ocultar la verdad. Y eso, damas y caballeros, dentro de esa herramienta que está ahí para ayudarnos precisamente a conversar, a otorgarnos tema, a otorgarnos información, a otorgarnos datos, entonces las has destruido, las has dañado. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, a ver, hay unas cosas digamos, hay cada idiotez que la humanidad sigue, pero por favor, la idiotez, tú te puedes dar el gusto de decir tonterías y decir burradas, y no hay ningún problema, y no hay ningún problema porque la gente debería discriminar. No estamos, no son todos unos infantes inútiles. Y donde haya infante inútil, que no haya discriminación y que el infante inútil consuma alguna de esas tonterías que a los infantes nos gustaba en su tiempo. No hay ningún problema con eso, pero bueno, ya saben que no hay ese tipo de conversaciones, están cerradas, ese tipo de sistemas están cerrados, las políticas en el primer mundo, ciertos sectores académicos son perversos. Hay toda una idea de paradigmas idiotas, una serie interminable de construcciones básicas ineptas, burrada tras burrada, que tú tienes que aceptar porque fulano de tal lo ha aceptado. Claro, en otras palabras, no podemos pelear con Harvard. Harvard lo aceptó y tú te tienes que callar y listo. Entonces, bueno, entonces ese tipo de problemas se están dando en nuestro mundo y se dan a todo nivel, ¿no? Que no se sepa, que no se sepa. Y por ejemplo, a ver, yo puedo aprender a manejar cualquiera de esas benditas redes sociales en una tarde, puedo aprender, digamos, aprender sus recursos, digamos, en una semana máximo, ¿no? A ver, por ejemplo, una cosa que yo no utilizo, que no conozco, Snapchat. O puedo aprender, que tampoco utilizo mucho, pero he utilizado Telegram, ¿no? Porque digamos, Telegram está ahí no solamente para, no, para que te conectes con tus amigos, sino también para buscar otras cosas, buscar grupos y todo lo demás. Entonces, hay varios grupos que a mí me gustaría conocer y bla, bla, bla. Entonces, digamos, ¿no? Pero tienes ahí Snapchat, el recurso con todas sus características y todas sus posibilidades. Tienes ahí Telegram con lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo conocer y todo lo demás, eso en un tiempo determinado que no exigiría mucho tiempo. En otras palabras, unos cuantos días aprendes a manejar ese instrumento. Pero una vez ahí, todos los pormenores, los detalles, ¿no? En otras palabras, cómo usar bien Snapchat, cómo ser un buen creador en Twitter, cómo ser uno bueno en Facebook. Ese tipo de cuestiones dependen ya de ciertas habilidades mentales que no siempre vamos a tener, ¿no? Es igual que, por ejemplo, ser bueno en una fiesta.
cómo te comportas tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué dices en una fiesta? Y entonces hay personas que lo son, hay personas que no lo son. La persona que no lo es puede aprender a cómo serlo. En otras palabras, ese tipo de cosas se van a dar. En otras palabras, eres un exhibicionista, eres un quejón, eres un observador. ¿Qué cuernos eres? Entonces eso podría ser en Facebook. Eso te va a llevar a algún lado o no te va a llevar a algún lado, ¿no? Si eso es lo que se requiere. ¿No? Porque, por ejemplo, hay personas que hacen no sé qué cuernos de administración de trabajo de grupo, entonces ahí, ¿no? Ahí tienes que tener, eres inevitablemente tú. En otras palabras, hay algunos aspectos de cualquier instrumento, de cualquier herramienta que tú vayas a conseguir, que no lo vas a poder abordar bien, no lo vas a poder abordar de una forma precisa, ¿no? Entonces había, por ejemplo, había unas personas en, no me acuerdo si era Facebook, no me acuerdo si era Twitter, que alcanzaron mucha fama, ¿no? Porque eran ocurrentes, ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí se hacía grupos, pero después, obviamente, ¿cómo se dice? Se crean demasiados grupos, se dispersa la atención, acude, el número de personas que acude a eso se convierte, se reduce así, o sea, no, entonces también hay eso, hay un cambio de comportamiento en la propia herramienta. Entonces, todas esas cosas que teníamos y que ya veníamos teniendo con las diversas herramientas de las cuales ahora disponemos, se han visto revolucionadas por un bendito factor. Y ese bendito factor es aquello que llaman inteligencia artificial, que con inteligencia no tiene nada que ver. Entonces, por si acaso, yo ya hice sobre inteligencia artificial un video anterior. Por favor, vean el anterior video porque ahí voy a explicar, he explicado con mayor detalle lo que les voy a decir ahora, que voy a intentar resumir. No, se confunde mucho inteligencia artificial con vida artificial. Eso es una de las muchas cosas. En primer lugar, eso no es posible. No, no puede haber la vida artificial. Eh, y tampoco puede haber la conciencia artificial. ¿Qué es la conciencia? Entonces, definámoslo y por lo visto, no entiendo, bueno, ya. Fulano de tal, la otra vez dijo una tremenda burrada, que a mí me gusta cómo, la verdad, piensa fulano de tal, por más que no entiendo cómo de rato en rato sale semejante burrada. Y porque voy por el lado de la burrada, no voy a mencionar quién es. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Decía que no sabemos cómo sucede el proceso de la conciencia en biología. Por Dios, no sabemos. Claro que sabemos. Claro que sabemos. Es una cosa, o sea, es un un conjunto de elementos químicos que tienen nervios. Eso es conciencia. Eso es conciencia, así de fácil. Lo tiene cualquier cosa que tenga un conjunto de nervios. Y obviamente esos niveles de conciencia se van subiendo y el nivel más grande es el ser humano, que tiene un complejísimo, que tiene el más complejo sistema nervioso, creo, y también tiene el cerebro con unas características muy particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo sepa, hay varios animales que lo tienen más grande que el nuestro, un cierto tipo de ballena. Creo que el elefante, por ejemplo, tiene un cerebro muchísimo más grande que el nuestro, pero sus cerebros son de otro tipo, ¿no? Los delfines, por ejemplo, las orcas, tienen unos cerebros comparables y en algunos casos más grandes que los nuestros, pero asumimos que la complejidad del nuestro es mayor por el solo hecho de que nosotros podemos hacer cosas que ellos no, dentro de lo que hemos visto. Lo que no quiere decir que los delfines y las orcas y esos animales nos sorprendan con sus niveles de inteligencia y sus niveles de maldad, ¿ah? Ya saben que a las orcas se las llama las ballenas asesinas. ¿Y por qué es? Bueno, porque por si acaso no es solamente un animalito que devora, sino que juega.
pero juega de mala manera, en otras palabras, de te voy a comer. No, foquita. Mira cómo te como, foquita. Y de pronto no le escupe. Mentira, foquita, no te como hoy. No, ese tipo de juegos solamente los podemos tener nosotros, ¿no? En otras palabras, los animales que sabemos qué es el mal. Eso es bastante interesante. Bueno, volviendo al asunto, entonces la conciencia es eso, ¿no? La conciencia es ese conjunto de nervios que hacen que la bendita criatura diga, yo soy esto y esto tiene hambre, o esto mejor me escapo, o esto ataco, no, yo esto que soy te destruyo y te destruyo para vivir. Entonces, eso siempre ha habido, ¿no? Eso es conciencia, no es más, no es algo más complicado. Y ahí tú ves que ahí se están confundiendo conceptos. Y el concepto con el cual están tropezando es equivaler conciencia a alma, ¿no? Que es una cuestión conceptual, o sea, ¿qué quieres tú que sea alma? ¿No? Entonces, la religión la define como esto y bla, 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 y que Dios, ¿no? Otorga el alma al ser humano. Entonces ahí hay un choque, ¿no? Entonces, ¿dónde está el alma? Damas y caballeros, por si acaso, cada quien, depende de tu religión, qué quieres tú que eso sea. Ya saben, yo soy pro cristiano, pero no soy pro religioso. Diría que el alma literalmente es el esquema de tu psicología. En otras palabras, alma y psicología para mí son equivalentes. Y de ahí que haya dentro de los sistemas religiosos que daña a tu psicología perdón, que daña a tu alma. Y hay una asombrosa coincidencia en todas las religiones formadas, ¿no? En lo que dicen. Entonces, ¿por qué va a ser eso? La única manera es que tiene que haber por detrás un fenómeno. No, si hay por detrás un fenómeno, hay coincidencia. Si no hay un fenómeno y es producto de la imaginación, entonces ahí hay divergencia, ¿no? En otras palabras, las muchísimas manifestaciones versus el fenómeno que coincide en todos los casos. ¿Y qué es lo que puede coincidir? Y ahí es la psicología del ser humano, ¿no? En otras palabras, ¿puede haber cosas que rompen y destruyen el alma? Por supuesto que sí, lo sabemos, lo sabemos. Entonces, eh, vida artificial, imposible. Imposible porque no es, porque la vida es un conjunto de cadenas proteínicas programadas por las necesidades y la realidad de la existencia. Eso es la vida. Pregúntale a un hongo. Un hongo hace y lo han hecho durante miles y millones de años. Creo que la humanidad, o sea, creo que la vida del planeta Tierra es un hongo, es hongos, no me acuerdo si es durante miles de millones, o sea, 1.000 millones de años, digamos, o más de eso, ahí el hongo decía, y debe ser divertido porque lo hizo durante mucho tiempo. Bueno, entonces eso es vida artificial, gente. Mejor dicho, eso es vida. Y la vida sigue, o sea, sabemos cuál es el camino, ¿no? O sea, la vida es tiqui, 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 tiqui. Y este tiqui, 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 tiqui es complejidad del sistema. Primero hongo, después va a haber ahí algún bicho, porque una cosa es el registro fósil y otra cosa es lo que encontramos. Bueno, ya saben, nuestro registro fósil es incompleto, ¿no? Entonces ahí tiene que haber algún bicho del cual no tenemos por qué tener registro fósil. Pero ya, después aparece un bicho X o Z, digamos.
Y por lo tanto, el bicho X o Z razón que aparece aquí podría haber existido aquí, pero no tenemos registro fósil. Entonces, todos estos mecanismos, todos estos saltos son saltos de complejidad, gente. Y esos saltos de complejidad no se dan de una forma escalonada, hay revoluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida encuentra un tipo de camino y se raja. Y se raja. Hay libros maravillosos sobre la megafauna, que no es que es posterior, muy posterior a los dinosaurios. No, la megafauna y también, por ejemplo, cómo es los mamíferos. Los mamíferos son viejos y son tan viejos como los dinosaurios, solo que no dominan durante un periodo, ¿no? ¿Y por qué? Habría que ver, ¿no? Porque hay una gran extinción en la que había bastante mamífero, bueno, mamífero, porque esos son seres tan viejos que son más simples en ciertas, ¿cómo es? ¿Displápsidos? ¿Diplápsidos? No me acuerdo, el libro está allá. No lo voy a agarrar ahora. Pero ¿cuál es el punto? Es fantástico las múltiples expresiones de los mamíferos. Por ejemplo, algo como el Paracetarium, que es mucho más grande que un elefante. Y tú te imaginas ese bicharraco, pero así. Gente, vean. Entonces, el camino de la vida es así. Tú no puedes eh, recrear ese proceso de alguna forma artificial. No se puede. Simple y llanamente no se puede. Porque lo que necesitas para recrear algo, ya saben, la conciencia y vida, que es lo que se está buscando, va a partir de acá. La complejidad de una computadora o sea, de la ENIAC es ya acá. Y de acá quieres ir hacia abajo, ¿qué quieres hacer? No se puede. Es otro proceso. No es el mismo proceso. Nunca va a haber vida artificial. No puede haber vida artificial. Así de fácil. No se puede realizar este camino a la inversa porque este camino se realiza así. Así de fácil es. No hay de A, no hay de la Z a la A porque el proceso es de A a la Z. Y no tiene que ver con el capricho de tu construcción. En otras palabras, mejor si lo decimos, aquí va del 1 al 100. No va del 100 al 1, porque ese no es el proceso. Y es un proceso de mecanismo universal. Así de fácil es. Entonces, a eso que llaman inteligencia artificial, en primer lugar, no es vida, no es conciencia, no puede haber conciencia. Y el proceso de conciencia es fácil. Nunca va a haber un conjunto de hardware que diga, soy un conjunto de hardware! Entonces, ¿entienden? ¿Entienden? No puede haber, si es nervio lo que otorga conciencia, y es la complejidad del sistema nervioso más el sistema, bueno, en el fondo del fondo, tu cerebro es un sistema nervioso hiperdesarrollado. Y ya sabemos, y ya he mencionado varias veces, que el ser humano tiene una inteligencia muy por encima de lo que requiere su ambiente. Es por eso que vivimos en la fantasía de la humanidad, con nuestras benditas culturitas. ¿Por qué? Porque necesitabas comer y comiste, como cazador. El ser humano como cazador era un monito que estaba ahí sobre el árbol y y venía algún animal que caía en su trampa, porque era recontra capaz de crear herramientas. Damas y caballeros, el arco y la flecha es nuestra primera arma
Y tenemos idea de que el arco y la flecha más o menos tienen unos 30.000 años, o como mínimo unos 12.000 años antes de Cristo, en otras palabras, unos 14.000 años, porque hemos encontrado arcos primitivos. O sea, ¿cuán viejo es? ¿Y cuándo era? Y por si acaso, obviamente, el ser humano es recontra archiviejo, pero estaba ahí, pues, cuando necesitaba comer, comía esto. Por si acaso, las revoluciones que se requieren para que estemos donde estemos fueron muy grandes, y la revolución agrícola, la revolución intelectual, la revolución cognitiva, la revolución de la escritura, todas esas, la revolución, podríamos llamar, bueno, paleolítica, metalúrgica, todas esas revoluciones. Porque nuestro antepasado Homo habilis estuvo haciendo las mismas herramientas durante más de 1.000.000 de años. Durante 1.000.000 de años nos preguntamos, cuando éramos nuestros ancestros Homo habilis, ¿cómo se hacen las cosas? Las cosas se hacen así, tic, tic, tic. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes cuchillo, tienes esto, tienes lo otro y nada más. Durante 1.000.000 de años, gente construyendo herramientas, las mismas herramientas. Pero esos no son seres humanos, ¿no? El ser humano viene después, pero como mínimo, gente, ¿eh? Como mínimo tenemos 500.000, 300.000 años de rascarnos la panza, ¿no? En el sentido de que estábamos ahí como tribus caminando por el lugar. Bueno, damas y caballeros. Entonces, por si acaso, la revolución cognitiva no alude a un cambio de cerebro, alude a un cambio de cómo piensas. Así de fácil es. Eh, Tuvimos que tenerla para poder construir las sociedades recontra archicomplejas que permitió la estabilidad de la agricultura versus las sociedades muy complejas que permitían las sociedades de cazadores-recolectores, pero que no llegaban a la otra. Es por eso que, bueno, es por eso que me quejo pues de ratos del trabajo de este compadre, nuestro compadre Yuval Noah Harari, que bueno, se ha hecho de tanta fama y de tanto dinero. Eso es, por si acaso, trabajo interesante y suerte. Y bueno, ya saben, hay que ganarse el arroz. Yo por si acaso estoy fracasando todo el tiempo y buscando más dinero, así que ahí estoy también yo. Bueno, damas y caballeros, todas esas cosas sobre nuestro bendito pasado y todo lo demás. Entonces, hablemos de la inteligencia. Y la inteligencia es lo que tiene el ser humano y por lo tanto también lo que tiene absolutamente todo ser vivo. No coincidimos en eso. Tenemos que tener eso para poder, ¿no?, responder ante los requerimientos del ambiente. Tenemos que ser capaces de definir inteligencia dentro del fenómeno que somos nosotros. Una vez que definimos inteligencia dentro del fenómeno que somos nosotros, también tenemos que ver dónde está presente en el mundo animal. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, así de fácil. Tenemos que aprender, así aprendes, ¿no? Así te planteas todas las cosas que se han venido planteando desde lo que es la psicología evolutiva. Bueno, damas y caballeros, entonces nuestra forma, nuestra mente nos permite abordar la realidad que nos rodea. Y obviamente lo podemos abordar tan bien o mejor que cualquier otro animal. En otras palabras, si nos medimos y tenemos que ser capaces de medirnos, nosotros estamos en la cima, ¿no? En la cima mental. Habrá que ver si estamos en la cima por otros factores. Por ejemplo,
manitos, ¿no? La mano hace al ser humano y no el pulgar hace al ser humano. Que tenemos en, ¿cómo se dice? Porque tenemos que ver, una vez que hemos definido a la inteligencia como la capacidad del cerebro para abordar la realidad, entonces tenemos que ver y cómo la abordan los otros animales. Y luego, ¿qué pruebas podemos hacer para cómo la abordan los homínidos, cómo la abordan los delfines y todo lo demás? ¿Será que los seres humanos somos este mono supremo? eh, a diferencia de los delfines, porque los delfines tienen aletas en vez de tener manos que permiten hacer muchísimas más cosas. ¿Será que ahí será que de ahí surge esa diferencia? Pero ¿qué hay de los otros benditos primates? ¿No? Por ejemplo, orangutanes, gorilas, chimpancés. Los chimpancés son los más cercanos a nosotros, pero nuestras diferencias con los gorilas, por ejemplo, son mínimas. Y por si acaso, nuestras diferencias en base a qué? Tu bendita código genético, ¿no? ¿Cuánta coincidencia tienes con un chimpancé? Si no me equivoco, creo que es menos del 2% de diferencia con un chimpancé. Y por si acaso ese 2% es suficiente para que nosotros seamos lo que somos, con todas las diferencias que hay con los chimpancés, ¿no? Pero los chimpancés, por ejemplo, son sumamente capaces para resolver cierto tipo de problemas y para resolver cierto tipo de problemas han demostrado ser mucho mejores que nosotros. Por ejemplo, se les muestran números en serie, ¿no? En otras palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se les pide a los monitos que lo resuelvan, ¿no? Cuán rápido los pueden resolver. Y la velocidad con la que pueden resolver los chimpancés, los orangutanes y creo que otros animales nos deja anonadados. O sea, ¿cómo puede resolver el problema? Trrr. Y por si acaso hay otros problemas, hay otros tipos de problemas que los monos resuelven mejor que nosotros, ¿no? Entonces ahí hay un kilo de estudios, hay un kilo de información, hay un kilo de datos sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan sus cerebros y todo lo demás, y seguimos descubriendo cosas y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto? Por ejemplo, ajedrez. Ajedrez, tú tienes que mover una ficha. Entonces te conoces las reglas, estás viendo el tablero y tú puedes pensar, dicen, 5 jugadas, ¿no? En otras palabras, yo hago esto, el otro va a hacer esto otro, el otro va a hacer esto otro, yo hago después, mejor dicho, yo hago esto, el otro hace esto otro, yo hago esto, entonces lo otro, y por lo tanto, y después el otro hace esto, y, ¿no? Y yo hago lo otro, ¿no? Entonces, una persona que maneja muy bien el ajedrez puede pensar 5 jugadas y conoce por dónde puede ir las posibilidades del juego. Entonces, 5, digamos, tal vez 8 jugadas que vas a poder pensar con, con antelación. Ya, una computadora, no las computadoras actuales, sino las computadoras de hace mucho tiempo atrás. Una computadora puede pensar en 10.000 jugadas. 10.000. En otras palabras, el ser humano, 5 está aquí. Y una computadora que puede pensar 10.000 gente no entra en la escala. No entra, no podemos hacer una escala en la que 10.000 por segundo, pero ¿por qué es las viejas? ¿Cuántas cosas puede hacer ahora una computadora por segundo? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas jugadas de ajedrez podría hacer?
No tengo ni idea. El número es ridículo, pero ya 10.000 rompe la escala. Pero date cuenta qué es lo que está haciendo. Está probando todas las posibilidades. Es como una persona versus 10.000 dividido entre 5 a 2.000. Sí, claro, 2.000. Es una persona versus 2.000 personas. Eso es. Entonces, eso no es un esquema de inteligencia, damas y caballeros. Eso es otra cosa. Y por si acaso lo llamamos, bueno, cuando se habla de las cuestiones, ¿no? De procesamiento y todo lo demás, se lo llama fuerza bruta. No, porque no está pensando. Para pensar se requiere muchísima discriminación. Entonces, cuando se habla de poder de procesamiento, se habla de fuerza bruta versus mecanismos de discriminación, y los mecanismos de discriminación vendrían a ser la inteligencia, ¿no? Porque obviamente nos estamos pensando, mejor dicho, sí, hemos pensado qué es nuestra inteligencia desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo atrás, y por lo tanto hemos estado pensando qué es inteligencia mirando las computadoras desde hace décadas, desde que hicimos la ENIAC y ese tipo de construcción, que por si acaso es la primera computadora buena, ¿no? No me acuerdo, no es la primera computadora, sino es una primera computadora buena, o sea, en los años 50 o en los años 40. Ah, bueno, pero ¿cuál es el punto? Nunca es su inteligencia, y hoy por hoy los números son estrafalarios. En los años 90, hay el desafío del campeón, si no me equivoco, es Kasparov, y la Deep Blue. Deep Blue es el nombre que se otorgó a la computadora, una computadora dedicada a ajedrez, que le pudo ganar las partidas a Gary Kasparov, porque antes de eso, las pobres computadoras con fuerza bruta no eran muy buenas, no eran muy buenas rivales para la inteligencia humana. Bueno, entonces en los años 90, si no me equivoco, ¿cuándo es? A ver, de un segundo voy a buscar Deep Blue versus Gary Kasparov, Deep Blue. Ya, Deep Blue versus, ahí está, no, te sale rápido, ¿no? Sí, en 1997, ¿no? En otras palabras, le gana a Gary Kasparov, le gana al campeón de ajedrez, la computadora Deep Blue, que si no me equivoco era un trabajo de la IBM. No me acuerdo, no importa. Pero entonces ahí tenemos, ¿no? Un evento. Deep Blue gana a Gary Kasparov en ajedrez. Y por si acaso, ya con ese nivel de fuerza bruta, nosotros no podemos competir. Nos gana dentro de ese tipo de problemas. Después, ¿qué viene? El juego de Go. El juego de Go tiene muchísimas más posibilidades. Y hace años, o sea, hace 15 años, se decía, van a tardar en que nos ganen en el juego de Go porque las posibilidades son muchos cientos millones de millones de millones de millones. Y las computadoras no van a llegar a poder procesar tanto, ¿no? Entonces, pero, se desarrolló mecanismos de discriminación y ya nos han ganado en Go. Le han ganado al campeón de Go, y ese tipo juega Go, y ya saben que es ese tipo de personas que pueden jugar Go con una creatividad y una capacidad muy grande y que te pueden sonar. O sea, en otras palabras, ya saben, el espectáculo, ¿no? Fulano de tal contra 50, 60 jugadores y juega, ¿no? Y por si acaso, sobre ese evento, sobre el juego de Go, ya, hay todo un video. Ya, Beats Humans at Go.
Ya, entonces creo que puedo, creo que puedo compartir. Sí, vamos aquí. Entonces hay un documental sobre el evento en el que, ya, AlphaGo, este es el video, DeepMind. Por si acaso tiene subtítulos automáticos y por lo tanto subtitulado automáticamente y se puede traducir automáticamente. El AlphaGo es la bendita computadora que derrota al ser humano. El, 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 el que fue derrotado es Lee Sedol, era un coreano, coreano maestro, brutal, monstruoso dentro de lo que es Go. Estamos hablando de alguien que te suena y te va a revolcar, ¿no? Y a él le sorprendió que le ganara la computadora, porque las computadoras, precisamente, ya saben, las computadoras en Go no eran pues rivales, no eran rivales, no eran. Esto es de los, por ese acaso, a ver, el 2016 es cuando se da. El 2016 se da la victoria de la computadora. Por si acaso, si no me equivoco, es un partido de 5 y el ser humano logra ganar 1. Y cuando gana 1, el aplauso de la gente así, ¿no? Oh, brutal. Vean el documental de AlphaGo, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, ¿no? Las computadoras nos ganan uh, de la victoria sobre Gary Kasparov. ¿Cuánto tardan en llegar al otro? Sí, tardan 20 años, ¿no? Prácticamente 20 años. En 20 años, las computadoras, la llamada inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial, porque incluso los mecanismos de descripción, de discriminación, los mecanismos de discriminación utiliza fuerza bruta. Y no solo eso, sino que aprende los mecanismos de discriminación y aprende en miles y miles y miles de horas. O sea, no es como nosotros, no es como los seres humanos. Los seres humanos, nuestro cerebro tarda un montón ¿cómo se llama? En crecer, en madurar. El cerebro humano madura a los 22 años, lo cual es bastante idiota si tienes en cuenta de que tienes que sobrevivir desde antes. Es por eso, es por eso que el, el niño humano, es la criatura más inútil del mundo de la vida. Tú tienes una jirafa que se pone de pie ¿cómo se llama? A las horas de nacer. Prácticamente todos los animales, o sea, tienen algo de rendimiento cuando nacen. Los mamíferos son más inútiles que, por ejemplo, los reptiles, las aves y otros animales. Eh, y los humanos son los más inútiles por más tiempo de lo que es que el resto de la naturaleza, ¿no? ¿Cuándo puede un niño, ya saben, un niño reemplazar a un adulto, ¿no? Estamos hablando de, a ver, 14, 16 años. Tú tienes al niño y tú tienes, ¿no? Al hombre, ¿no? Niño, hombre, ese es el cambio. Década y pico. Eso no hay en la naturaleza. Bueno, volviendo al asunto. En 20 años, ¿no? Desarrollamos la inteligencia artificial que nos derrota en Go. Por si acaso, tenemos un montón de información sobre cómo funciona el cerebro y todas esas informaciones sobre cómo funciona el cerebro lo hemos intentado aplicar y meter a la inteligencia artificial. Sigue sin ser inteligente. Precisamente por esa diferencia en el tiempo que requiere para aprender algo. Aprendió Dota. ¿Cuántos miles de años equivalentes de experiencia requiere? Damas y caballeras, requiere, ¿cómo se llama? Creo que 2000, 3000 años, algo así de experiencia, ¿no? Entonces, eso es un ser humano versus alguien de 3000 años, con la experiencia de 3000 años en tenis, a ver, imagínate. Imaginas a alguien que está en plenitud de su cuerpo y tiene 2000 a 3000 años de experiencia en tenis e intentar jugar con eso, ¿no? O sea, eso no es inteligencia, es otra cosa.
¿La podemos llamar inteligencia artificial? Sí, pero nos estamos engañando, porque no es eso. Y bueno, hemos venido jugando con esos benditos sistemas que llamamos inteligencia artificial desde hace décadas, que no debería llamarse así, y cada vez es mejor, como era de esperarse. Ah, y ya podíamos ver de que se ha hecho con inteligencia artificial esto, y tú ves, ¿no? Esos, por ejemplo, esos videos de realidad virtual creada, que siempre tiene unos defectos, ¿no? Siempre tiene unos defectos, pero lo ha hecho una herramienta, aquello que llamamos inteligencia artificial, lo ha hecho una herramienta, y para que lo haya hecho una herramienta vaya, fantástico. Eh, no me acuerdo desde cuándo se comienza a hacer las benditas cuestiones de cosas gráficas, ¿no? O sea, lo hizo inteligencia artificial, bla, 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 pero ya se hablaba mucho el año pasado, ¿no? El 2021. Pero el año pasado también ya se presentó ¿cómo es? GPT Chat. ¿Qué es el bendito? Sí, ¿qué es el bendito GPT Chat? Por si acaso, OpenAI dice, en otras palabras, unos recursos de inteligencia artificial abiertos, o sea, de codificación abierta. En otras palabras, creo que tú puedes agarrar esa codificación abierta y hacer algo. No sé, no sé. Tal vez OpenAI es simplemente el nombre de la empresa. De cualquier manera, eh, entonces, es la empresa, la institución, OpenAI. El año pasado genera y se presenta GPT Chat. GPT Chat, por si acaso, chat viene de conversar, ¿no? De lo que es el sistema de chat, de conversación a través de Internet. Pero entonces, este es ah, alguien, es un sistema de inteligencia artificial que supuestamente puede conversar, porque te da respuestas. Damas y caballeros, GPT Chat, ya, ah, es recontra archi revolucionario. Ya se hicieron pruebas el año pasado. Jordan Peterson hizo así unas cosas, le pidió algunas cosas y dijo y dedujo, gente, esto ya es inteligente. Ya es inteligente de acuerdo a cómo medimos ciertas capacidades del ser humano. Por ejemplo, coeficiente intelectual. Es una forma de medir la capacidad de inteligencia del ser humano. De acuerdo a Jordan Peterson, que hizo una, ¿cómo se dice? Una evaluación que cae en el campo del anecdótico. En otras palabras, no es una evaluación sistemática y bla, bla, bla. Pero lo que dijo él tiene un coeficiente intelectual de 130. En otras palabras, es más que el promedio de los seres humanos. Ya. Pero obviamente es para hacer ciertas tareas. Ya tiene una mayor inteligencia que el ser humano para hacer ciertas tareas. Por ejemplo, este semestre yo a mis estudiantes ya les tengo que pedir que no utilicen GPT-Chat para ganar las competencias que se les busca otorgar cuando se les da tareas. En muchas de las tareas que yo doy, ya podrían utilizar GPT-Chat y yo no podría darme cuenta de que no es una persona. Por si acaso yo me daría cuenta de que no son ellos, porque no tendría errores ortográficos tantos como ellos pueden tener, por ejemplo. Bueno, entonces Jordan Peterson le hizo esto y dijo, esto es revolucionario, gente. Lo es una herramienta revolucionaria. Y el año pasado, por si acaso no completé la idea, ¿no? Se hablaba mucho de la inteligencia artificial que puede generar dibujos. Seamos sinceros,
impresionante, pero, ¿no? O sea, y más que eso no se puede generar, creo yo. He visto bastantes burradas. Lastimosamente, nuestro momento artístico, ya saben, es idiota, es decadente, es una basura. Y obviamente en ese mundo artístico, esas idioteces de la computadora puede verse bien. Pero, por si acaso, el otro aspecto de las imágenes generadas por computadora a través de inteligencia artificial tiene una descomunal capacidad de aprender. Ya saben, miles y miles de años, pero en pocos momentos. ¿A qué me refiero? La simulación la hace rápido y está aprendiendo. En el caso de Dota, tú agarras y un juego dura, digamos, unos 40 minutos, media hora. Pero con la inteligencia artificial, cuando jugaba Dota, no dura eso. El juego es instantáneo y la computadora podía jugar, ¿no? Jugar Dota contra otras computadoras durante, digamos, en una hora era equivalente a ciento y tantos años porque había jugado miles y miles y miles de partidas, ¿no? Entonces, ese tipo de aprendizaje se le está aplicando a las inteligencias artificiales donde pueden. En otros lados, por ejemplo, las horas y horas y horas de manejar el auto, ¿no? Lo hacen manejando autos. En otras palabras, tú tienes que tener un tipo que no está manejando, que no está tocando el manubrio, pero que está ahí y el auto está automáticamente o sea, moviéndose de X punto a Z punto y está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo a moverse. Y esas horas se reúnen y se meten. Y entonces, si tú haces eso con 5 vehículos, en 5 horas tienes 15 horas de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso se ha estado haciendo. Entonces, de ahí se han acumulado miles y miles y miles de horas. En otras palabras, también pueden otorgarle experiencia a la inteligencia artificial a lo bruto, porque seamos sinceros, eso es bastante bruto. Bastante bruto que estar ahí, qué aburrido, ¿no? Tu trabajo estar ahí, ay, que agarre la computadora, a ver si ahora en la curva se ubica. Ya, pero así se les ha enseñado, se les está enseñando a las computadoras. Entonces, ¿cómo se dice? Ya las imágenes que genera, los dibujos, gráficos que genera la inteligencia artificial, independientemente de cuáles son buenos, cuáles son malos, ya son bastante impresionantes. Ya son bastante impresionantes. Entonces, ya es una herramienta revolucionaria. Ya es una herramienta revolucionaria el año pasado. GPT Chat es una herramienta revolucionaria del año pasado y va a mejorar. Sabemos que va a mejorar y cada vez va a estar mejor y mejor. ¿Y qué hacemos con esta bendita herramienta? Que siempre va a ser una herramienta. No va a haber el momento de conciencia del hardware que dice, oh, soy hardware. Eh, ¿Qué hacemos con esta herramienta? Porque hay aquí varias cosas. Por si acaso yo soy del lado optimista. ¿Y cuál es el lado optimista? Gente, si una computadora puede hacer trabajo, que es algo que tú siempre le pedías, digamos, a Word que haga un trabajo, por ejemplo, el trabajo aburrido, no va a poder hacer el trabajo creativo. Jamás. Sabemos que no puede hacer el trabajo creativo porque lo que hace es una parodia de creatividad. Sabemos. Así de fácil. GPT Chat ya te puede engañar, GPT Chat ya puede pensar, GPT Chat ya puede unir ideas, y GPT Chat ya como se hace un montón de cosas a través de su muy complejo, muy exitoso
muy efectivo modelo de lenguaje, porque eso es lo que es GPT-Chat. Por el momento es un modelo de lenguaje. Y como modelo de lenguaje puede hacer cosas habladas. Perfecto. En otras palabras, ahora sí tú le puedes pedir a Word, en el sentido de, tú le puedes pedir a la computadora de que escriba aquello que quisieras escribir, ¿no? Entonces, si te ahorra trabajo, genial. ¿Qué hacemos? Pero con la creación de, ¿qué hacemos con el mal uso de las herramientas? ¿Qué hacemos? No, porque estamos en un momento bastante vulnerable en el sentido intelectual, de que no sabemos qué hacer con las herramientas que tenemos. No hemos sabido qué hacer con Facebook. No hemos sabido qué hacer con Twitter. La gente se comporta mal. Está aprendiendo malas conductas. ¿Por qué? Porque hay una especie de anonimato. En otras palabras, una especie de tu voz cuando no se escucha tu voz, que no comprendemos bien. No son herramientas que teníamos antes. Nuestros cerebros no están preparados. Todas las horas que yo he gastado en Facebook hace muchísimos años atrás, cuando estaba de moda, no he hecho algo bueno. He hecho algo incorrecto. He perdido el tiempo. No he utilizado bien la herramienta para hacer nada. Porque el evento de Facebook es menos algo que favorece que algo que no favorece. Tiempo perdido. En Twitter hemos censurado mal, hemos transmitido mal información, se tiene muchos miedos a cierto tipo de información incorrecta, equivocada, idiota, cuando lo incorrecto, lo equivocado y lo idiota se lo debería dejar que esté ahí porque es incorrecto, equivocado e idiota y la gente debería tener un poco de discriminación. Y la gente tiene discriminación. Y entonces a ese momento intelectual nuestro nos llegan estas herramientas que ya son para resolver ciertos problemas mejores que tú. Ya son. GPT Chat ya es. Yo me considero una persona sumamente creativa. Yo me considero, no que estoy allí ni en el 10% de las personas creativas. Yo me considero que estoy en el 1% de las personas creativas. Y GPT Chat, que hace una mímica de creatividad, me reviente el trasero porque yo no puedo crear a esa velocidad, jamás voy a poder, y eso ya está comprobado. En otras palabras, ¿cuántas ideas se me podrían ocurrir a mí? Se me podrían ocurrir, a ver, no sé, digamos, no sé, una, dos por día, digamos, así llorando. Un buen día se me ocurren 2 ideas creativas por día, pero llorando. Y obviamente eso había que estructurarlo y eso se tarda un montón. GPT Chat, ideas. Se le puede ocurrir el número que quieras en 3 segundos. En otras palabras, tú le pides, dame 10 ideas, GPT Chat, y te la da en 3 segundos. Dame 100 ideas, GPT Chat, y probablemente tarde un poco más, pero es solamente porque la interfaz tarda en aparecer. Por si acaso, ya saben que por detrás hay unos procesos de juego de lenguaje, pero unos niveles sobre los cuales ya han hablado, bueno, ya no importa. Los detalles ya saben, se los puede buscar ahí. Mm, ah, bueno, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que yo puedo dos. ¿Cuántos segundos hay? A ver, que sea solo 10, ¿no? Entonces, 24 horas por 60 minutos.
nos da un total de 1440 minutos. Ya, por 60 segundos. Nos da 86.400 segundos. Dividido entre 3 igual a 28.000. Entonces, esto es el número de segundos. Entonces lo multiplicamos a esto por 3. Por 3. Yo puedo dar 2. Yo puedo dar 2 donde GPT Chat te puede dar 86.400. Yo doy 2. Intenten meter 86.400 en la bendita estructura, en el bendito gráfico, en la bendita escala. No se puede. ¿Con cuánto me supera GPT Chat? Me supera con 86.398. No entendemos eso, no sabemos qué quiere medir eso. Gente, ¿qué podemos hacer con GPT Chat? Eh, un montón de cosas, un montón de cosas. Es una herramienta revolucionaria, es una herramienta que nos rompe muchísimos esquemas. Como toda herramienta puede ser útil, pero como toda herramienta se puede usar mal. Hay tantas cosas que estamos haciendo mal y yo creo que esto va a venir a añadir un montón de cosas más mal hechas que ya hacemos. Pero por si acaso yo no lo veo como algo negativo. No lo veo como algo negativo, tengo que explicar a la gente, ¿no? Por ejemplo, que mis estudiantes no me quieran engañar con esto, que mis estudiantes no quieran, ¿cómo se dice?, engañarse ellos con esto, tienen que aprender más bien a utilizar. Ya, y si añadimos a esto los robots revolucionarios de Boston Dynamics, por si acaso les mostraría, a ver, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí, cuando me deje aquí, Boston Dynamics Robots. Boston Dynamics Robot. Vean los benditos robots de Boston Dynamics, gente. Véanlos, hay un montón de videos. Son esos benditos robots estilo Terminator. Jamás va a haber una inteligencia artificial que nos quiera destruir. Jamás. ¿Por qué? Porque están asimilando ahí vida artificial. Ya saben que esa es una imposibilidad. Es una imposibilidad universal. Es una imposibilidad conceptual. Que no hay ahí. O sea, no es una idea muy aceptada. Porque la ciencia ficción pues, no confundió las cosas y nos ha otorgado la inteligencia artificial agresiva que nos quiere destruir, ¿no? Pero esos parecen pues unos benditos Terminators. Este tipo de robots está aprendiendo cada vez más. Tiene una capacidad ya muy grande, genial, porque seamos sinceros, hay un montón de cosas que a mí me aburren hacer y me encantaría que él me las haga. Damas y caballeros, pero estas herramientas pueden ser mal utilizadas. Y ahí es donde está el bendito asunto, ahí es donde está el bendito problema de la inteligencia artificial. Eso que llaman inteligencia artificial. ¿Qué burradas nos van a meter? ¿Cómo nos va a perjudicar? Porque este es un momento en el que estamos haciendo las cosas mal y manejamos todas nuestras herramientas mal, incluyendo estas. Bueno, damas y caballeros, pensemos un poco al respecto porque el mundo va a cambiar y va a cambiar mucho. El lado negativo es todos los trabajos que pueden desaparecer. Por si acaso, yo una vez más soy optimista. Los trabajos que van a desaparecer con la inteligencia artificial, que puede llegar a niveles bastante sorprendentes. Conductores, cajeros, personas que están atendiendo ahí y que no requieren mayor conocimiento. Todas esas personas podrían ser reemplazadas, así, ya no más.
Y eso es bueno a diferencia de lo que la gente quiere creer. ¿Y por qué es bueno? Porque todas esas personas podrían estar haciendo algo para lo que están mejor preparados, algo que no le podemos enseñar a la inteligencia artificial y que, digamos, agarre un conjunto de habilidades, ¿no? Un conjunto de habilidades que se pueden y deben aprender. Y ahí tú puedes confrontarte con la inteligencia artificial en su futuro no muy lejano. Y es que no existe una bendita habilidad que tú puedas aprender que la bendita inteligencia artificial no pueda aprender a ser mejor. Y esa es la gran, y esa es la gran pregunta. Damas y caballeros, estamos viviendo un momento muy particular, pero ya saben que nos rodean problemas por todos los lados y necesitamos todos los bracitos y todas las cabecitas de todas las computadoritas para enfrentar ese bendito problema. Pero no creo que lo enfrentemos, no creo que lo abordemos, no creo que vayamos a presentar soluciones como deberíamos haberlo hecho, porque todo eso ya lo hicimos y no hemos hecho ningún caso al respecto. El video de hoy está sumamente largo y no hemos cubierto el tema en su totalidad ni en su complejidad. Les dejo el tema ahí, damas y caballeros, para que conversen, porque ya saben que los sistemas actuales no permiten la conversación y esa es una de nuestras mayores tragedias. ¿Dónde vamos a estar aquí de aquí a unos años con la inteligencia artificial? No sabemos. No tenemos la bendita idea, damas y caballeros, porque no hemos abordado estas variables de ninguna manera. Y también somos renuentes a abordarlas en este momento. Siquiera nos dejaremos la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como siempre, muchísimas gracias por su atención.